Durante una discusión en la carretera, mi marido me echó del coche a 30 millas de casa, el karma rió el último. Hola, soy Scarlett. Mi marido, Seldon, y yo acabamos de regresar de lo que se suponía que iba a ser una maravillosa escapada de fin de semana. Llevamos casados 10 años. La mayor parte del tiempo nos llevamos muy bien, pero a veces las cosas se ponen tensas. Este fin de semana, todo empeoró. Regresábamos en coche de un pueblecito encantador en el que habíamos pasado 2 días. El sol brillaba y habíamos visitado lugares preciosos. Disfrutamos de pintorescos cafés, hermosos parques e incluso de un paseo en barco. Parecía una escapada perfecta de nuestras ajetreadas vidas. Seldon parecía feliz y me emocionó verlo relajarse por una vez. Nos lo pasamos genial, hasta el último día. Almorzamos en un restaurante acogedor. Nuestro camarero era amable, tal vez demasiado amable, según Seldon. Empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre la atención del camarero. Me reí, pero el humor de Seldon cambió. ¿Por qué estaba tan interesado en ti?, preguntó Seldon mientras caminábamos hacia el auto. Creo que simplemente estaba haciendo su trabajo, respondí, tratando de mantener la calma. Seldon no dijo mucho cuando subimos al coche. El camino a casa fue tranquilo al principio. Miré por la ventana, tratando de disfrutar de los últimos momentos de nuestro viaje. Pero podía sentir la ira de Seldon hirviendo a mi lado. Después de 1 hora de viaje, Seldon finalmente habló. Su voz era fría, vi la forma en que lo mirabas. Suspiré y sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Seldon no lo estaba mirando de ninguna manera especial. Apretó el volante con más fuerza. Dudo que te hubieras abstenido de coquetear si yo no estuviera cerca. Ese comentario me dolió. Me giré para mirarlo. ¿Cómo puedes decir eso? Yo nunca te engañaría. Bueno, seguro que tenías una forma divertida de demostrarlo, respondió. Mi corazón latía con fuerza. Estás siendo ridícula. Él era solo un camarero que hacía su trabajo. La discusión se intensificó rápidamente. Pasamos de un silencio tenso a gritos en cuestión de minutos. Cada palabra de Seldon dolía más que la anterior. Sus celos eran infundados, pero no los dejaba pasar. No entiendes lo que se siente, continuó Seldon, alzando la voz. Verte sonreírle a otro hombre. No puedo creerlo, dije, sacudiendo la cabeza. Te amo, Seldon. ¿Por qué no puedes confiar en mí? De repente, detuvo el coche y me dio un vuelco el corazón. Sal de aquí, dijo con los dientes apretados. ¿Qué?, pregunté sorprendido. Sal y camina a casa, repitió, gritando las palabras esta vez, con los ojos encendidos. No podía creer que hablara en serio, pero la expresión de su rostro me indicó que no estaba bromeando. Abrí la puerta con lágrimas en los ojos. Está bien, dije, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. De pie al costado del camino, vi cómo Seldon se alejaba a toda velocidad y me dejaba sola. Comencé a caminar, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. No podía entender cómo nuestro fin de semana perfecto se había convertido en esta pesadilla. Seldon y yo teníamos nuestros problemas, pero esto superaba todo lo que jamás hubiera imaginado. Empecé a caminar por el costado del camino. El sol se estaba poniendo y el aire se estaba volviendo más frío. Temblé, no solo por el frío sino por la conmoción de lo que había sucedido. Saqué el pulgar, esperando que alguien se detuviera y me llevara. Los autos pasaban a toda velocidad y sus conductores me miraban con curiosidad o indiferencia. Mi mente corría, repasando una y otra vez la discusión con Seldon. ¿Cómo podía pensar que alguna vez lo engañaría? Sus celos siempre habían sido un problema, pero esta vez habían ido demasiado lejos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un coche aminoró la marcha y se detuvo. El conductor, un hombre de mediana edad y mirada amable, bajó la ventanilla. ¿Necesitas que te lleve?, preguntó. Sí, por favor, respondí, sintiéndome aliviada. Muchas gracias. Subí al coche, agradecida de no tener que levantarme y de no pasar frío. El conductor me sonrió. Soy Tom, dijo.
¿A dónde vas? A casa, respondí. Está a unos 50 kilómetros de aquí. Tom asintió y comenzó a conducir. Un día duro, ¿eh? No tienes idea, dije, suspirando. Mi marido y yo tuvimos una gran pelea y él me dejó tirada al costado del camino. Tom me miró con simpatía. Lamento oír eso. ¿Quieres hablar de ello? Mientras conducíamos, le conté a Adam sobre el fin de semana, el camarero y la discusión que se había salido de control. Me sentí bien al hablar con alguien, para desahogarme. Tom escuchó con paciencia y asintió de vez en cuando. Parece que su marido tiene serios problemas de confianza, dijo cuando terminé. Sí, convine. Pero no entiendo por qué no puede confiar en mí. Condujimos en silencio durante un rato y yo me quedé mirando por la ventanilla, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Amaba a Seldon, pero sus celos nos estaban separando. ¿Cómo podríamos seguir adelante si él no podía confiar en mí? De repente, vi un coche familiar al costado de la carretera. Mi corazón dio un vuelco. Era el coche de Seldon y había luces de policía destellando detrás de él. Ese es el coche de mi marido. Le dije a Tom. ¿Puedes parar? Tom asintió y disminuyó la velocidad, estacionándose detrás del auto de policía. Salí y caminé hacia Seldon, quien estaba hablando con un oficial de policía. Parecía sorprendido y un poco avergonzado de verme. ¿Qué pasa? Pregunté mientras me acercaba. El policía se volvió hacia mí y me preguntó, ¿es este su marido, señora? Sí, respondí. ¿Qué pasó? Lo detuvieron por exceso de velocidad y conducción temeraria, explicó el agente. Es su tercera infracción, por lo que tendremos que remolcar su coche y posiblemente suspenderle la licencia. Seldon me miró con una expresión que mezclaba ira y desesperación. Scarlett, por favor, ¿puedes ayudarme? Respiré profundamente, intentando controlar mis emociones. Agente, dije, ¿puedo conducir el coche hasta casa? Tengo una licencia válida. El oficial me miró por un momento y luego asintió. Está bien. Si conduces tú, no tendremos que remolcarlo. Pero aún así le pondremos una multa. Le quité las llaves a Seldon y sentí una sensación de poder y justicia. Este era su lío y ahora yo era quien lo rescataba. Cuando me senté al volante, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Seldon se sentó al costado del camino, luciendo derrotado. Gracias, murmuró mientras yo ponía en marcha el auto, no respondí. En cambio, me concentré en el camino que tenía por delante, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Ahora tenía el control. Seldon necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias. Mientras me alejaba en el coche, dejando a Seldon a cargo de la policía, sentí una extraña sensación de cierre. No era el fin de nuestros problemas, pero era un paso hacia la recuperación de mi fuerza e independencia. Seldon tendría que enfrentarse a sus propios demonios y yo estaría allí para apoyarlo, pero solo si aprendía a confiar en mí. Por ahora, me contenté con conducir a casa, sabiendo que el karma efectivamente había tenido la última palabra.